The days of the Andals were numbered. One by one, their so-called kings were bending the knee or facing the wrath of Aegon Targaryen. Aegon of old Valyria. Aegon who was blood of the dragon. Aegon's conquest was assured. In a short time, the so-called Seven Kingdoms were melted down in the heat of the dragon's flame and transformed into a single realm. Aegon would forever be known as Aegon the Conqueror. Valar Morghulis. Es mitad de semana, aún faltan días para el segundo capítulo de la temporada. Pero mientras este llega, quiero explorar una pregunta. ¿Puede Daenerys realmente conquistar Poniente? Esta es la primera parte de un video donde primero explicaremos el contexto histórico para después teorizar y responder sobre el futuro de Daenerys en la segunda parte. Daenerys es una fuerte contrincante, pero por ahora hay mucha incertidumbre respecto a su posible conquista o si esta fracasará o qué tantas oportunidades tiene de triunfar. Para saber esto no tenemos que ver muy lejos para encontrar la referencia más cercana a Daenerys Targaryen y su misión, Aegon Targaryen, el Conquistador. Nada más y nada menos que el primer rey de Poniente, donde antes había previamente 7 reinos separados. La historia de Aegon no es tan distinta a la de Daenerys. 400 años antes de los eventos del show, la casa Targaryen era parte del reino de los Valirios, un imperio masivo que se expandía por la mayor parte del continente de Essos. Sin embargo, llegó el día de su destrucción cuando, como Pompeya, un volcán llevó a su fin a la capital y consecuentemente al imperio de los Valirios y sus dragones. La casa de los Targaryen era una de las 40 casas conocidas como señores de los dragones, pero también una de las casas menores, casi en el fondo de estas 40, de las menos importantes. Antes de la caída, uno de los miembros de la casa Targaryen, Daenerys Targaryen, hija del líder de la familia Aenar Targaryen, tuvo una visión de la caída de Valyria y por ende Aenar vendió todas sus propiedades y se mudó con toda su casa y gente bajo su servicio al extremo más lejano del territorio de Valyria, un lugar llamado Rocadragón. Entre ellos había 5 dragones, sin embargo tiempo después 4 de estos 5 dragones habían muerto, dejando solo a Valyrian Blackdread vivo. Generaciones después, Aegon I el Conquistador nació y como heredero al legado Targaryen heredó al dragón negro Valyrian. Tuvo 2 hermanas, Visenya y Rhaenys, con las cuales también se casó, y durante su tiempo 2 dragones más nacieron, Meraxes y Vhagar. Es entonces cuando Aegon el Conquistador decidió hacer sus movimientos, 100 años después de la caída de Valyria. Aegon salió de Rocadragón después de declararse rey de los 7 reinos, después de rechazar una oferta de matrimonio por una tercera esposa y ofrecer a su hermano bastardo en su lugar. Argilac Dundaron, el rey de la tormenta, se sintió ofendido por esto y le cortó las manos al mensajero de Aegon y se las mandó a Rocadragón. Por esto, Aegon desembarcó en la desembocadura del río de Aguas Negras. En una de las 3 colinas, Aegon empezó la construcción del fuerte Aegon, el cual después se convertiría en la Ciudadela Roja y la ciudad colindante en Desembarco del Rey. Su manera de reclamar tierra en Poniente que aún no le pertenecía por derecho. Desembarcó ahí con 3 dragones y 1600 soldados. Claro que esto no le fue agradable a los lords cercanos de Poniente, y así Lord Mutun de Pozo de la Doncella y Lord Darkling de Duskendale se unieron en una causa común y marcharon para oponerse a Aegon Targaryen con 3000 hombres, casi el doble de la fuerza de Aegon en soldados. Mientras el hermano bastardo de Aegon, Orys Baratheon, dirigió a las fuerzas en la tierra, Aegon y su dragón Valerion se encargaron de bombardear con fuego a las fuerzas enemigas. Ambos lords y sus respectivas fuerzas desplegadas fueron diezmadas con facilidad gracias al fuego de Valerion, y los descendientes de los lords difuntos se arrodillaron ante Aegon y le dieron sus castillos y sus soldados.
Después, Aegon mandó a su flota para tomar Puerto Gaviota junto con su esposa y hermana Visenya y su dragón Vhagar. Sin embargo, la flota fue completamente derrotada por las naves de los Arryn y las naves de los Braavosi. A pesar de que Aegon perdió su flota, Visenya hizo llover fuego en las naves de los Arryn y los Braavosi, convirtiéndolas en ceniza y creando un conflicto interno en el Valle de Arryn. Aegon después marchó hacia el Ojo de los Dioses y a Harrenhal, y ahí fue atacado 2 veces por Casa Hoare. A pesar de que esta batalla fue una victoria Targaryen, los Hoare fueron los únicos que hicieron que el costo de esta victoria para Aegon fuera extremo. Ahí murieron los 2 hijos del rey Harren el Negro, el cual después marchó al castillo de Harrenhal donde creería estar seguro, y convocó a todos los lords de las tierras de los ríos para tomar armas contra Aegon. Pero bajo el liderazgo de Edmund Tully, estas casas traicionaron a Casa Hoare y al rey Harren, uniéndose a Aegon Targaryen. Harrenhal hasta ese momento era una supuesta fortaleza impenetrable, y ahí Aegon le ofreció al rey Harren que se arrodillara y todo acabaría. Pero en confianza de su fortaleza, el rey Harren se negó. Harren the Black thought this castle would be his legacy. Greatest fortress ever built. Tallest towers, the strongest walls. The Great Hall had 35 hearths. 35, can you imagine? Look at it now. A blasted ruin. Do you know what happened? Dragons? Yes. Dragons happened. Harrenhal was built to withstand an attack from the land. 1 million men could have marched on these walls and 1 million men would have been repelled. But an attack from the air with dragon fire, Harren and all his sons roasted alive within these walls. Aegon Targaryen changed the rules. That's why every child alive still knows his name, 300 years after his death. Aegon salió victorioso nuevamente, y borró la línea de los Harren en el proceso, así mandando un mensaje a todo poniente de su verdadera fuerza. Mientras, Orys Baratheon y Rhaenys con su dragón Meraxes atacaron al rey Agrilac el Arrogante, rey de la tormenta. A pesar de que las fuerzas Targaryen sufrieron pérdidas vastas gracias a emboscadas, Meraxes logró pasar las defensas del rey, y Orys Baratheon le ofreció paz. Sin embargo, Argilac no lo aceptó, y esto lo llevó a encontrar su muerte. La esposa de Argilac fue tomada por Orys como esposa ahora, y el sello de la casa Dundaron, un ciervo, fue tomado también, fundando así la casa Baratheon. Aegon nombró a Orys guardián de las tierras de tormenta y lord de Bastión de Tormentas. Visenya demandó la rendición y servicio de los lords de Punta Zarpa Rota, y estos, sin más, aceptaron bajo la promesa de que solo seguirían órdenes directas de los Targaryen y nadie más. Bajo esta terrible amenaza, los 2 reyes del oeste se alzaron en armas. Desde Alto Jardín, el rey Mern Gardener, y desde Roca Casterly, Loren Lannister, rey de la Roca, amasando la fuerza más grande jamás vista hasta ese momento en la historia de Poniente, con 50,000 soldados y 5,000 caballeros. Una tropa enorme y digna para marchar contra la mayor amenaza de Poniente. Aegon marchó hacia ellos con menos de la mitad de los hombres de sus opositores, y ambos ejércitos se encontraron en las planicies al sur del río de Aguas Negras. El enorme ejército de los reyes Loren y Mern podría haber vencido al ejército de los Targaryen como se mostró al principio de la batalla, pero Aegon había mandado llamar a sus esposas Visenya y Rhaenys junto con sus dragones Meraxes y Vhagar, y así descendieron en el ejército de los reyes haciéndolos añicos. En el fuego, la casa de los Gardener se extinguió por completo, pero Loren Lannister logró escapar solo para ser capturado al día siguiente. Entonces juró lealtad a Aegon, y este nombró a Loren Lannister guardián del oeste. Aegon marchó a Alto Jardín sin perder el tiempo, y ahí encontró al senescal Harren Tyrell, el cual cedió la ciudad y el apoyo a Aegon sin ninguna duda. Entonces Aegon lo premió llamándolo guardián del sur. Después de esta aplastante victoria, Aegon escuchó que el rey del norte, Torrhen Stark,
había cruzado el cuello con 30.000 hombres, y en respuesta, Aegon, con la mitad de ese número, se encontró con ellos en el Tridente. Pero sin ninguna batalla y tomando en cuenta el poder destructivo de los dragones de Aegon, Torrhen Stark se dio su título como rey y fue nombrado Guardián del Norte. Y desde entonces Torrhen Stark fue conocido como el rey que se arrodilló. Pero seamos honestos, fue inteligente en hacerlo teniendo en cuenta todo lo anterior. Finalmente, Shara Arryn, reina regente del Valle Arryn, fortificó sus defensas en Puerto Gaviota y en el Valle, y ofreció a Aegon una propuesta de matrimonio con él, siempre y cuando nombrara a Ronel Arryn, su hijo, su heredero legítimo. Pero Aegon se rehusó. Aún así, Shara se sentía confiada de que los Targaryen no la alcanzarían en su fortaleza. Un día, Shara Arryn llegó a encontrar a su hijo Ronel sentado en las piernas de Visenya Targaryen, quien había volado con Vhagar hasta ahí, y como un mensaje de miedo absoluto para Shara Arryn, Visenya accedió a las peticiones del inocente Ronel a pasear en el dragón. Después de esto, Shara Arryn cedió, y Ronel fue hecho guardián del Este. Aegon derritió las espadas de todos los que se le opusieron, y con ello forjó el trono de hierro, como un recordatorio a los que quisieran alzarse en armas contra los Targaryen. 2 años después del caos, Aegon conquistó las Islas de Hierro, y estos escogieron a Beacon Greyjoy como Lord de las Islas de Hierro, uniendo así las islas a su reinado. Solo Doran y los Martell se resistieron por muchos años a la ocupación Targaryen, incluso consiguiendo asesinar a Rhaenys y a Meraxes, cuando en pleno vuelo una ballesta de hierro penetró el ojo del dragón matándolo, y haciendo que Rhaenys muriera en el choque con la tierra. Pero incluso después, los Targaryen unificaron los 7 reinos con el matrimonio, muchas generaciones después. Aquí la moraleja es que no importa cuántos hombres tengas, qué tan influyente seas como rey, ni nada parecido. Los dragones siempre triunfaron en la era de Aegon. Es tener una fuerza aérea casi actual en la Edad Media. Sin embargo, los tiempos han cambiado un poco. Y para explorar las posibilidades de Daenerys Targaryen, nos veremos en la segunda parte. Espero les haya gustado mucho el video. No olviden darme un generoso like, suscribirse y nos vemos hasta la próxima. Valar Dohaeris.